Bienvenidos a este nuevo programa de Zoom electoral, correspondiente ya a la segunda quincena de junio. Se nos fue junio, comenzamos julio, ya comenzamos el segundo semestre, y no tuvimos tantas noticias como la primera quincena de junio, pero sí se detectaron algunas cosas que fueron importantes. Respecto del gobierno, lo que se tomó la agenda estas últimas 2 semanas fue el tema del gabinete Irina Caramano, que levantó harto polvo y que probablemente lo vaya a seguir levantando en el transcurso de las próximas semanas. El presidente los últimos días ha estado, parece que, debatiéndose si entrega o no algún bono de invierno. En un principio dijeron que no, ayer se abrieron a la posibilidad, quizás le pongan el bono a prueba, no estamos seguros ahí cuál va a ser el nombre que van a elegir para ese bono. Respecto de la convención, ya es definitivo que no va a ir ningún presidente a la ceremonia de cierre, que es este lunes 4 de julio. También invitaron a algunos convencionales, a algunos personajes un poco polémicos, como este cabro Chaufró, que se había tomado el Instituto de Derechos Humanos, y a Daniel Jadwe. Entonces algunos decían, oye, ¿cómo van a ir estos cabros y no a ir los presidentes de la República? Y respecto de la elección, que es lo que nos convoca principalmente, las últimas encuestas fueron muy buenas para el rechazo, con diferencias de hasta 15, 20 puntos en algunos casos, y se ha visto también de manera cada vez más creciente una especie de fuga por goteo desde la centroizquierda hacia el rechazo, que comenzó formalmente con Amarillos por Chile. Y habiendo terminado ese pequeño barniz, digamos, de las noticias de las últimas semanas, le damos la bienvenida a nuestros invitados estrella, panelistas estrellas, Eduardo Galás y Eduardo Zafirio, para que analicen los acontecimientos de las últimas semanas. Y vamos a partir con la frase desafortunada de las últimas semanas, parte Eduardo Galás. Gracias, Vicente. Bueno, buenos días a los dos. Un gusto estar nuevamente aquí. Sabes que esta sección no sé si es entretenida para los espectadores del programa, pero es muy entretenida de hacer para mí. El momento en que estoy así como de cacería, seleccionando frases, aparecen unas cosas increíbles. Mira, yo tenía muchas opciones. No voy a dar esta vez la lista de menciones honrosas para no hacer el mal hábito, pero me voy a quedar con una que es una especie como de frase desafortunada en varios actos, ¿ya? Y que queda coronada con la expresión del ministro Jackson, que dice que si gana el rechazo seguiremos gobernando igual. Y me parece una frase maravillosa porque el hecho de que sea necesario aclarar una cosa así revela lo desorientado que está el gobierno con respecto a su propia función y a la relación que tiene el proceso del plebiscito con su capacidad de gobernar. O sea, me parece una confesión flagrante de que no están dedicados a gobernar, sino que están dedicados eh, a incrementar las posibilidades de que se apruebe el borrador constitucional. Y digo que es como una frase desafortunada en varios actos porque viene precedida por la frase 3 o 4 días antes, de que si no se aprueba el borrador constitucional no se puede cumplir el programa de gobierno. eh, que es espectacular también. O sea, me parece que tiene dos salidas muy, muy tragicómicas la frase, ¿no? Una es que me da la sensación de que es un reconocimiento de que se toparon con la realidad de repente. Así como pucha, nosotros teníamos una idea preciosa, lástima que existe un mundo que no la hace posible, y que ese mundo incluye algo tan dramático como haber condicionado su programa de gobierno a un borrador constitucional que todavía ni siquiera se elaboraba. O sea, porque esto no es simplemente decir, oye, nosotros teníamos un programa circunscrito a un proyecto constitucional concreto, porque el gobierno no sabía cuál iba a ser el texto constitucional. Lo que sí sabían aparentemente es que con la constitución tal cual está, ese documento no, o sea, su programa de gobierno no era realizable. Eh, y dan ganas de afirmar, y esta es la segunda salida, que probablemente, si es que gana el apruebo, tampoco se puede realizar ese programa, porque el gran problema de todas estas posiciones extremistas frente a la vida pública, estos
utopismos que se apoderan de vez en cuando de la izquierda, no solo chilena, sino que en general en el mundo, pero la latinoamericana con especial énfasis, es la actitud maximalista, digamos, ante la vida pública y es el pensamiento mágico, en cierto modo. Es como la idea de que uno puede actuar como si no existieran los problemas de la inflación, digamos, del aumento en el precio del dólar, de la delincuencia, como si todas esas cosas así como del mundo fueran relativamente independientes de los pensamientos y los grandes anhelos y los grandes sueños y las grandes elucubraciones acerca del bien humano, digamos, y del esplendor de la sociedad. Entonces, me parece que esto de admitir de pronto, con tan poquitos días de diferencia, que, que el gobierno ha atado su destino al borrador constitucional y que ahora están intentando desatarlo, es una cosa que habla muy mal del sentido de realidad de las personas que nos gobiernan. Muchas gracias, Eduardo Galás. Eduardo Zafirio, su frase desafortunada de las últimas 2 semanas. Ok, sí, cuesta decidirse, porque hasta última hora siguen apareciendo frases candidatas al podium, pero yo me voy a quedar con una frase que es la de Naranjo, diciendo que habrían manos negras detrás del aumento de la criminalidad para favorecer al rechazo, porque es como una expresión macondiana, en el sentido de caricatura, de la degradación de la esfera pública, y que muestra además una cierta desesperación por lo que parece estar ocurriendo, digamos, que se consolida una ventaja, no creo que de 18 o 20 puntos a favor del rechazo, pero que está por encima de los márgenes estadísticos de todas las encuestas. Entonces se recurre a esto, que es una cosa cantinflesca, pero cantinflesca producido por una cierta desesperación electoral. ¿Y por qué es una degradación? Porque del debate público, porque Monsalve dijo hace algunos días algo que es bastante evidente, sin perjuicio que en general la dirigencia política del país, no solo la de izquierda o centroizquierda, sino que en general no ha querido ver, digamos, que la conexión perversa de la globalización, como le llamó Manuel Castel, al crimen organizado y a las mafias globales, en un libro ya que tiene 25 años, desde que se publicó, 3 tomos, digamos, está instalado en Chile hace largo rato. No es solo la droga, pero obviamente esa es la cara más negra, digamos, de esta conexión perversa de la globalización, que es el crimen organizado. Y Monsalve dice que tenemos instalados 3 carteles, digamos, uno venezolano y hasta donde entiendo 2 mexicanos, nada menos, en Chile, y operando. Hace como 7 u 8 meses el Economist habló de cómo se estaban metiendo en los puertos chilenos estas mafias. Alguna gente en un chat donde incluso está Eduardo Galá, decía, pero bueno, ¿cuáles son las pruebas? La verdad que el Economist no es ninguna Biblia, y tiene una orientación liberal, cosmopolita, bastante evidente, pero tampoco llegan a los niveles de frivolidad como para señalar lo que ahí decían, con bastantes hechos, sin algunos antecedentes fuertes. Entonces, en el fondo Naranjo se burla de un problemazo, digamos, que ya lo tenemos encima. Piensen ustedes simplemente algunos escándalos vinculados a municipios de las zonas de Santiago, que se supone que Naranjo conoce bien, digamos, dada su militancia.
para darse cuenta que este no es un tema para banalizar. Además, Monsalve había dicho esto otro hace 4 o 5 días antes de esta frase desafortunada. Entonces uno ve cómo los temas públicos son manoseados en función de intereses electorales muy menores, dada la magnitud del problema, de lo que significa lo que estamos viendo, digamos, y que ya el propio subsecretario de Interior reconoce explícitamente, subsecretario además de un gobierno de izquierda, que es la presencia de estos carteles. Ayer, en 24 horas, hubo 10 homicidios en Chile, de eso estamos hablando. Y las cifras de aumento del delito y sobre todo de aumento de los delitos graves, homicidio, de gente que queda gravemente lesionada, es muy evidente desde el punto de vista de las estadísticas. Entonces, elijo esta frase porque muestra la degradación de lo público, en un doble sentido. Letra A, incluso los temas más vitales para la marcha de una sociedad son banalizados y manoseados por la politiquería. Y letra B, todo vale a la hora de tratar de revertir un resultado que hoy día se ve como muy adverso para el apruebo. Muchas gracias, Eduardo Zafiro y Eduardo Galás, por el análisis de estas frases desafortunadas. Yo pensé que iban a elegir la frase del gabinete de Irina Caramano, que haya sido un error administrativo, pero va a quedar para otra ocasión. Sin comentario eso, esa no da ni para comentarla. Es como llegar aquí con una revista del Pato Donald. Exactamente. Y ahora los quiero llevar a un tema que naturalmente tiene mucha relación con la elección que estamos viviendo, pero también pensándolo un poco más a futuro y qué consecuencias puede tener en el escenario político, porque estamos viendo una fuga importante de la centroizquierda o la exconcertación hacia el rechazo. Algunos de manera explícita, otros para callado, pero en el fondo se está viendo por goteo o un poco más masivamente una fuga. Entonces, la pregunta que les quiero hacer a ustedes es ¿qué clivajes nuevos estamos viendo en esta elección? ¿Cómo creen que se va a reordenar el escenario político y los domicilios políticos a partir de la elección del 4 de septiembre, después del 4 de septiembre? Y si acaso el apruebo y el rechazo se van a convertir como en un nuevo sí y no, digamos, que marque las políticas de las próximas décadas. Don Eduardo Galás. Bien. Oye, no me quiero quedar con las ganas de mencionar, a propósito del punto que hacía Eduardo Zafirio, que Jaime Naranjo estuvo especialmente inspirado estas últimas semanas, y fue él también el que dijo que es necesario un IFE de invierno, porque si no puede terminar ganando el rechazo. También me parece una desvergüenza, pero así gloriosa. Pero bueno, en fin, ya no voy a ahondar en eso. Solo quería mencionarlo para que no se me quedara en el tintero. Con respecto al tema, a ver, hay varias cosas que me gustaría decir. Lo primero, con respecto en general a las teorías de clivaje, ¿ya? Yo creo que es muy útil, antes de empezar a ensayar organizaciones del electorado, ser consciente de que los clivajes en la sociedad contemporánea parecen estarse debilitando en general, ¿ya? Y lo que quiero decir con esto es que las masas electorales parecen ser menos estables que lo que fueron cuando, por decirlo así, cuando Lipset en los años 60 elabora la gran teoría de clivajes, ¿no? Y en que tú tenías voto obrero, digamos, y voto burgués, por así decirlo, voto de clase media. En el caso chileno, tú tenías muy claramente delimitado un voto conservador asociado a la derecha, un voto demócrata cristiano, un voto socialista, con todas sus ramificaciones internas y con toda la variabilidad que tú puedas ponerle. Y como tú
bien señalas, Vicente, en Chile también se rigidizó mucho a partir de la dictadura el clivaje del sí y el no, digamos, que obviamente mostró que tenía una cierta flexibilidad. Primero en la votación Lagos-Lavín mostró, digamos, que el votante del sí eh, podía llegar a obtener un respaldo electoral. Entonces, digamos, esa masa electoral, digamos, podía crecer lo suficiente como para igualar a la fuerza electoral que tenía la concertación en caso de que el candidato que presentara la centroizquierda, en ese caso Ricardo Lago, no le diera garantía de paz a un importante porcentaje de la población. Yo creo que el hecho de que haya sido un candidato socialista, digamos que la derrota en ese sentido de Andrés Saldívar en la primaria, ya mostró que hay un importante número de ciudadanos chilenos que, que suelen votar por la centroizquierda, que votaron por Elwin masivamente, votaron por Frey masivamente, pero no estuvieron dispuestos a votar por Lago. Lagos, por supuesto, gana, pero gana ahí, gana prácticamente empatando con Lavín, ¿no? Y luego me parece que por cierto, se siguieron moviendo esas masas electorales, eh, pero ya en las elecciones, las dos que gana Piñera, muestran que existe una masa flotante de ciudadanos que están dispuestos a votar de manera más o menos indistinta y de hecho intermitente por Bachelet o por Piñera. Y claro, y me parece que la candidatura de Guiller, que es, si se me permite el juicio así sustantivo, me parece que es el candidato más débil que presentó la centroizquierda desde que volvimos a la democracia. Digamos, mostró que la centroizquierda no tenía un clivaje tan estable como para presentar un candidato de la debilidad en términos de contenidos que mostraba Guiller y ganar igualmente, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que me parece que nosotros tenemos una ciudadanía con una muy baja adhesión a partidos políticos y que las causas mismas y las identidades se pueden asociar a distintas alternativas políticas en distintos momentos, ¿no? Y que en este sentido creo que hay que pensar en los clivajes como algo que se puede mover mucho. Dicho eso, ¿cuáles creo yo que son los que se están poniendo en juego ahora? Hay uno que se está estudiando últimamente, es una idea más o menos reciente, o por lo menos ha tenido un boom en los tiempos recientes, y que es la idea de que empieza a ser importante el clivaje democracia versus populismo, ¿no? Esta idea según la cual por supuesto hay una cierta simplificación en hacer esta oposición, pero que habría gente para la cual es muy importante la preservación de las instituciones democráticas tradicionales, y con eso quiero decir las instituciones eh, más eh, decisivas de la manera de organizarse las democracias liberales o de las democracias modernas occidentales. Y que sin importar para qué lado reme la alternativa populista de turno, eh, no hay disposición a apoyarla, ¿no? Y que por lo tanto hay mucha gente, por ejemplo, que aún siendo en su sensibilidad de izquierda o de centro izquierda, pero no solo centro izquierda, o sea, gente que se siente así como con una identidad de izquierda fuerte, no está dispuesta a votar por candidatos que le parezcan poco serios o que le parezca que introducen dudas en el orden institucional, eh, con todas las garantías que eso acarrea para tener una vida libre, una vida con reglas claras, una vida sin gasto desmedido de parte del Estado, cosas así. En fondo, y son preocupaciones que uno ve en el mundo también de la izquierda y de la centroizquierda, y que fueron muy características de los gobiernos de la concertación. O sea, los gobiernos de la concertación, teniendo una clara identidad de centroizquierda, eran muy responsables con el gasto fiscal, eran muy, digamos, muy distantes de aquello que se llama en el mundo contemporáneo populismo. Y para cerrar y no alargarme demasiado, yo quisiera también ensayar, porque esto es una idea tal vez un poco ambiciosa, pero yo creo que justamente en este contexto en el que estamos nosotros, eh,
juega un factor muy, muy importante, una especie de, llamémoslo, pseudo clivaje, civilización contra barbarie, ¿ya? Y con esto lo que quiero decir es que hay mucha gente que se decanta por el rechazo, o gente que votaría a prueba pero que no va a ir a votar o que va a anular, como PETA, y que a lo que está reaccionando es a la violencia política y a la justificación de la violencia política. Y yo creo que es, más allá de la violencia criminal y la escalada sobre la que nos hablaba Eduardo hace un momento, digamos, a propósito de la frase de Naranjo, hay una violencia política que se desató también en Chile y que hay mucha gente, y yo soy una de esas personas, a las que les produce horror. Horror en el sentido de que es un germen de descomposición total de la convivencia. Y cualquier cosa que parezca ser no solo aprobatoria con esta violencia o justificatoria, sino incluso condescendiente, es algo que enciende todas las alarmas, y yo no puedo votar por alguien que no tenga una posición clara en contra de la violencia, y creo no ser el único. O sea, creo que es uno de los factores que explican que en un país que, a mi entender, sigue siendo predominantemente de centro izquierda, con una inclinación ligera, pero sigue siéndolo, eh, el apruebo tenga tan poca intención de voto. Entonces, bueno, me parece que ese es el panorama general de lo que está en juego, y si bien no creo que perdón, que el plebiscito que vamos a tener ahora vaya a estabilizarse como clivaje para el futuro, sí creo que un triunfo del rechazo, como están sugiriendo las encuestas, puede ponerle un atajo importante al maximalismo de izquierda, digamos, que probablemente ha ganado mucho terreno con respecto al que tuvo en los primeros años de la transición a la democracia, eh, pero que después de un crecimiento muy, muy rápido, eh, tocó una cota, perdió credibilidad, perdió confianza de parte de la ciudadanía, y yo creo que va a retroceder, sobre todo si es que las encuestas están midiendo bien y llegan a materializarse en una elección. Gracias, Eduardo Galás. Eduardo Zafirio, misma pregunta. Sí, es bien interesante la manera en que se baja Eduardo Galás sobre esto, digamos, con la teoría de los clivajes, que son fisuras generativas o fracturas sociales que se politizan, ¿no? Para la gente que no es socióloga o cientista política, este anglicismo, digamos, castellanizado o españolizado puede ser complicado, pero eso es lo que significa el concepto, o sea, fracturas sociales que se politizan y que ordenan durante un cierto tiempo la competencia política electoral. Y yo creo que este tema da para mucho, pero diría algunas cosas. Yo veo latente hace ya varios años un eventual clivaje en torno al eje democracia-dictadura, populismo-democracia, que se genera por una cuestión bastante obvia. Es bien difícil entender si los partidos de centro son fuertes porque hay polarización o hay polarización porque hay partidos de centro. ¿Ah? Yo tiendo a pensar que los partidos de centro se fortalecen políticamente cuando el umbral de la polarización todavía no ha pasado un cierto nivel. Cuando esa polarización pasa un cierto nivel, los partidos del centro político, de las posiciones intermedias, podríamos decirlo, son vaciados. Si no electoralmente, sí al menos políticamente. Eso le pasó a la DC, el 73. Mantuvo un 30%, pero o sea, no fue vaciada electoralmente, pero fue vaciada políticamente, porque el paro de octubre en adelante fueron los ultras los que le pusieron el sello, digamos, los que pusieron la música en el tono del tipo de oposición que se hacía al presidente Allende. Entonces, puede haber un vaciamiento que no es electoral, pero puede haber un vaciamiento político. Y yo diría que desde hace unos 6, 7 años atrás es muy evidente en todo el mundo que los regímenes democráticos están pasando por un muy mal momento y que junto con una cierta aumento de la fragmentación política se vuelven a dar niveles de polarización
que durante 20 o 30 años no parecieron posibles y que se dan no en torno a cosmovisiones estructuradas, digamos, como podría haber sido el nihilismo fuerte, digamos, de los nacionalsocialistas, o incluso los mismos fascistas italianos con su deidificación del Estado, de la violencia y de la guerra, aunque el fascismo italiano y el nacionalsocialismo no tenían los niveles de, como eran antilustrados, no tenían los niveles de sofisticación abstracta, teórica, que podían tener, por ejemplo, el marxismo-leninismo en esos momentos, a lo menos. Que mucha gente incluso veía al marxismo-leninismo como una radicalización de la Ilustración, cuestión bien discutible, pero bueno, hay una diferencia en los totalitarismos. Y se empezó a hablar incluso por intelectuales de izquierda. Tengo un libro por ahí, no a la mano, digamos, en el escritorio donde estoy, sino que en otro lugar, de gente que habla de la weimarización de las democracias, o sea, justamente para mostrar este fenómeno del debilitamiento de los liberales, los demócratas cristianos, los socialdemócratas y el aumento de las posturas populistas, que son más bien un estilo de acción política, performativo, como decían ustedes hace algunos días, o ideologías débiles, que por eso necesitan aliarse con el nacionalismo o con elementos del socialismo, según el populismo sea de derecha o sea de izquierda, para confrontarse con lo que ellos llaman el establishment, los de arriba. Marco Enrico Minami, que por alguna gente ignorante aquí era visto como un genio porque denunciaba el bipolarismo, digamos, derecha-concertación. En el fondo había tomado eso, dado que él vivió en Francia, digamos, del lepenismo. Los que inventaron este cuento, digamos, fueron los lepenistas en los 90. Y Enríquez tomó eso del populismo de derecha francés. No tengo tiempo para hablar, ojalá que en algún momento pudiéramos hablar, ahora simplemente lo voy a insinuar. Este populismo de derecha además se nutre, lo dijo Rosambalón hace muchísimos años, de un electorado socializado en las categorías conflictuales de izquierda frente a el cambio en la estratificación social. O sea, cuando la clase social ya no ordena nada, ese elector, muchos de ellos es comunista, socializado en la confrontación simplista, proletariado, burguesía, se tiende a comprar el cuento de la ultraderecha de los de arriba versus los de abajo. Pero eso de los de arriba versus los de abajo también lo ha tomado el populismo de izquierda, pero lo tomaron de la ultraderecha, digamos. Y el criterio de los de arriba versus los de abajo no es estructural, sino que es altimétrico. Desde ese punto de vista, el pobre alcalde radical de Quinta Tiltoco, digamos, por el hecho de tener una renta de 3 o 4 millones de pesos, pasa a ser parte, comillas, de la casta, de la élite, porque el criterio es altimétrico, no es estructural. Los tipos no están pensando en los grandes capitanes de la industria o del capital financiero, sino que de gente de ese tipo. Pero bueno, entonces hay aquí una fisura latente, que es en el fondo la defensa de la democracia liberal representativa y de ciertos elementos ilustrados frente a lo que Eduardo llama el aumento de la barbarie, que es el irracionalismo. O sea, nosotros vivimos hoy día un momento nihilista, pero light, no es el momento de nihilismo duro que vivimos en la década de los 20 y de los 30. Y eso explica, entre otras cosas, tanta cobardía de la dirigencia política y de cohortes generacionales como las de ustedes, que para mí son muy cobardes. Son como la expresión clara de la tiranía de la mayoría, de Stuart Mill. Yo nunca creí que eso de Stuart Mill fuera serio, desde el punto de vista que tuviera consistencia sociológica, pero cuando veo las cohortes de ustedes, criadas bajo esta cultura frente amplista, tan temerosas, tan calculadoras, tan incapaces de romper y de marcar posiciones frente a las modas, me doy cuenta que Stuart Mill dijo una cosa importante. Entonces, ese clivaje está presente, pero está latente. Y de alguna manera yo tengo la impresión que en algún momento aquí va a surgir una nueva fuerza política central, intermedia, centrista, si ustedes quieren, en la jerga, pero es más que eso.
y que probablemente va a ser plural, va a tender a agrupar a gente que viene del mundo demócrata cristiano, gente que viene del mundo liberal y gente que viene del mundo socialdemócrata. Y la dureza de esta confrontación puede ayudar mucho a que a mucha gente, sobre todo en el mundo de la concertación, se dé cuenta que no puede seguir tratando de gobernar y de hacer política, digamos, con los ultras que existen hoy día en sectores tan grandes del Frente Amplio, casi todo el Frente Amplio, no todo, pero casi todo. Bueno, y el PC, porque, que está derechamente en una cuestión que no tiene nada que ver con lo que fue su conducta bajo el gobierno de Allende. Entonces yo veo ahí una fisura latente, pero la teoría de los clivajes dice que no, aquí no hay determinismo, también tiene mucho que ver lo que hacen los actores políticos, porque la aproximación a los clivajes es dinámica. Bueno, porque la política no está determinada, está condicionada, siempre hay un margen de libertad para hacer política. Va a haber que ver si ahí, quién toma las banderas, digamos, frente a estas amenazas populistas, que, ojo, vienen también por la derecha. Y yo creo que si gana el apruebo, la derecha radical en Chile se va a fortalecer mucho, sobre todo porque la derecha tradicional ha jugado la carta de decir vamos al cambio constitucional, y si eso no sirve para que gane el rechazo, va a ser usado por los ultras en su contra, diciendo ustedes entregaron todo y ni siquiera así fueron capaces de parar, digamos, a los totalitarios del otro lado. Entonces van a quedar en una posición muy compleja y probablemente les va a tender a pasar lo mismo que le pasó a la concertación frente a los ultras de izquierda. Y la otra razón por la cual los polos se pueden fortalecer en cualquier escenario, yo la desglosaría en lo siguiente. Si gana el apruebo, se fortalecen los ultras de izquierda. Y hay todas estas posturas llamadas comillas posmodernas, pero que en el fondo es un posmodernismo, digamos, de quinta, o sea, como son las copias en América Latina siempre, lamentablemente. Siempre nos tomamos las modas con la cuchara grande y terminamos construyendo cosas que son grotescas. También pasó con el ultraliberalismo. Piensen, por ejemplo, en Fujimori y los Chicago, o sea, cómo calzaba eso, digamos, populista, había un tractor, digamos, con la filosofía de Hayek y los profesores de la Escuela de Economía de Chicago. No da. Bueno, aquí pasa lo mismo con este llamado posmodernismo, que ha tratado de levantar dos clivajes bastante obvios del último tiempo. Uno, el postmaterial, ¿no? Pero lo hace en una sociedad pobre, digamos, y que tiene las cosas muy complicadas desde el punto de vista económico para adelante, entonces eso se puede caer en cualquier momento. O sea, ese clivaje postmaterial es de capas medias, digamos, que han accedido a la modernidad y a la redistribución y a la democracia política estable. Por eso surgen en Alemania a finales de los 60 y de los 70. En América Latina no sé cuánto puede durar. De hecho, en Francia el ecologismo se hundió cuando empezaron los problemas económicos. Y el otro es este clivaje dentro-fuera. El pueblo versus casta, que lo han tomado, digamos, del Podemos y de la Chantal Mouffe y de la CLO. Pero yo creo que cualquiera sea el resultado del plebiscito, el gobierno de Boris va a fracasar, porque creo que el programa es inviable y porque no miró la realidad y hay un cuadro muy complejo en Chile, mintieron mucho, ganaron porque hicieron un ofertón, no fue solo un voto anti-CAS. Entonces yo a ese ultrismo de izquierda no le veo mucho destino electoral a 4 años, ¿no? Pero sí creo que si gana el apruebo se puede fortalecer mucho el polo de derecha radical, con una gran chance, ojo, de llevárselo todo el 2026. Ojo. De hecho, sé que un importante político de izquierda le preguntó a un amigo mío en una conversación privada, ¿y qué cree usted que pasaría con este borrador de constitución si en Chile ganara, por ejemplo, un Orbán, que es el autócrata húngaro de derecha, para que nos entendamos? Bueno, y mi amigo, que es un demócrata y que ahora rechazo, le dijo, mire, yo creo que la democracia correría severos riesgos, porque aquí los riesgos de este borrador no son solo para un lado, son para los dos lados. Entonces, yo creo que vamos a vivir un momento de polarización inevitable si gana el apruebo.
y donde se va a fortalecer primero el polo radical de izquierda, pero muy pronto el polo radical de derecha. Y que si gana el rechazo hay una posibilidad para los moderados, pero en términos de una nueva fuerza que rompa la inercia, eso va a demorar mucho, por dos razones, porque los clivajes no son estáticos, requieren, me carga el término, pero lo voy a ocupar, digamos, lo usan los italianos, requieren emprendedores políticos, ¿ah? que politicen ese clivaje que está latente, ¿sí? Y que le den sentido electoral. Y ahí yo creo que por el lado de los viejos es difícil que haya un liderazgo porque han demostrado un nivel de oportunismo y de cobardía impresionante, ¿no? Un acomodo, digamos, que abruma, o sea, seguir calculando a la edad que tienen muchos de ellos, digamos, uno dice, bueno, pero estos señores creen que van a vivir 100 años, digamos, que siguen sacando ya no la segunda, la tercera derivada. Y en el caso del liderazgo juvenil, yo creo que lamentablemente la generación de ustedes que tiene gente de un potencial brutal, no le ganan a nadie en política mientras no sean capaces de romper, digamos, con esta hegemonía rasca que vienen experimentando los últimos 12 o 15 años de gente muy ramplona, pero que en definitiva se ha terminado apoderando de la representación etaria, digamos, por tanto acomodo, tanta cobardía, esa incapacidad de no estar a la moda. A los chiquillos jóvenes cristianos que escuchen este programa, yo les diría, lean a San Pablo. En los últimos tiempos, la gran enfermedad es la picazón en las orejas. ¿Qué es la picazón en las orejas? Comprarse modas. En los 60 la moda era el marxismo-leninismo. Los tipos decían que esa era la ciencia social. En los 70 y en los 80 era la economía neoclásica en la versión extremista, además de la escuela de Chicago. Miren en lo que terminaron las dos modas. ¿Ah? El 89-90 se cayó el socialismo real, el socialismo científico. Y la crisis del 2008, cuyos caletazos estamos recién experimentando, hundió al ultraliberalismo. Entonces, cuidado con las modas. Hay que atreverse a romper. Están todas las posibilidades para una fuerza democrática plural, intermedia, de centro, de demócratas, de gente que defienda la ilustración en su versión razonable, no en su versión ultrista, ¿ah? Y que defienda la democracia política. Pero para eso hay que atreverse. Y hoy día hay poco viejo dispuesto a atreverse, y lo más triste es que veo poco joven dispuesto a atreverse. Entonces, he contestado largo porque tu pregunta es súper importante, Vicente. ¿Ah? Yo creo que vamos a vivir un momento de mucha polarización, primero hacia la izquierda, pero luego pendular hacia la ultraderecha, a la derecha radical, si gana el apruebo, y si gana el rechazo, probablemente va a haber más fuerza para evitar esa radicalización, pero una nueva fuerza política no va a surgir de aquí al 2026. Hay que crearla. Gracias, Eduardo Zafirio. Te doy al tiro la palabra a Eduardo Galás, que querías comentar algo. Bueno, esos jóvenes llamados a la política, Zafirio, que tenían alto potencial, se fueron varios para RN o algunos para sus estudios de abogado, así que va a haber que buscar en nuestro lado. Eduardo Galás. Sí, no, o sea, es que, bueno, muy, muy interesante toda la exposición de Eduardo Zafirio. Solamente quería hacer dos acotaciones que me surgieron y que no me quiero guardar. Brevemente, una de ellas me parece que es súper importante enfatizar el carácter muy, muy contingente y de libro en blanco del futuro de la organización política, caracterizado sobre todo por un punto, y es lo extremadamente difícil que es armar partidos políticos. Y lo quería destacar porque yo he pensado, y de hecho tenía una conversación esta semana con un amigo, que hay un espacio clarísimo para que una organización como los Amarillos, a mí el nombre de los Amarillos me parece muy malo, pero creo que podría eso desembocar en una fuerza política muy significativa, y me llamó mucho la atención en esta columna que escribió Garretón, que es La rebelión de la centroizquierda, que dice que los Amarillos tienen 60.000 adherentes con firma, digamos, que es un número altísimo, o sea, ahí hay material
definitivamente va a construir una fuerza política muy significativa y yo diría más capaz incluso de ser hegemónica en el futuro de corto y mediano plazo. Pero el gran punto es que construir partidos políticos es algo muy difícil y es algo que, digamos así, que yo tenga en la cabeza, eh, hay 3 o 4 ejemplos verdaderamente exitosos de partidos políticos en la historia chilena reciente, diría así, el último siglo, casi. Bueno, digamos, hay un gran éxito sin duda del Partido Radical, un gran éxito del Partido Demócrata Cristiano, y yo diría del Partido Socialista y de la UDI, como ejemplos de gente que logró armar partidos con una identidad clara, que votaban alineados, con disciplina y con cultura democrática. Eh, Ahora habría que agregar, supongo, Renovación Nacional, pero que es un partido muy, muy antiguo, que se ha cambiado de nombre, ha aglutinado fuerzas venidas desde fuera. Pero quiero decir, armar un partido así un poco como desde cero, digamos, así, a partir de gente independiente o gente que está flotando, es algo muy difícil. Hemos visto muchos fracasos, yo diría fracaso, con políticos como Marco Enríquez Ominami, que parecía que tenía capacidad de capitalizar en un partido su enorme respaldo de voto. Tuvimos el intento de Amplitud, bueno, en fin, y creo que hay varias cosas como esa que ilustran lo difícil que es armar partido y que, digamos, incluso por así decirlo, si gente como el mundo de la centroizquierda se decidiera a armar un partido político, todavía está por verse si es que lograrían consagrar eso. Y el segundo punto que quería mencionar es que eh, esto que Eduardo describe como, yo diría, un problema cultural, que ya trasciende, digamos así, las instituciones políticas, de dificultad de nuestra generación, Vicente, y las generaciones más chicas también que la nuestra, de marcar distancia y de oponerse a las modas. A mí me parece que tiene un antecedente que es muy importante mirar y que es como una cosa ya de largo aliento esto, pero que creo que es súper importante señalar y no olvidar, digamos, y es el estado catastrófico en el que se encuentra la política a nivel estudiantil, y que eso es para mí uno de los gérmenes fundamentales de todo el irracionalismo político que nos invadió de pronto. Es que uno mira las asociaciones de secundario, a mí me parecen derechamente patológicas. Así, la manera en que están politizados los secundarios, los que lo están, que no son todos, por supuesto, en organizaciones, eh, son prácticamente organizaciones guerrilleras esas. O sea, cabros que están socializados de un modo absolutamente demencial, sin ningún respeto a quien piensa diferente a ellos, que tienen como el hábito operativo de imponer por la fuerza cualquiera sea su programa contingente, ¿no? Y si se trata de sabotear la PSU, por ejemplo, vamos adelante, y si se trata de incendiar micros, vamos adelante, y es una cultura que, claro, es muy, muy difícil de conducir esa, hacia cualquier cosa que contribuya al bien común, digamos, ¿no? Y en las universidades no es mucho mejor. Creo que el nivel de, como de tiraje que tienen en las asambleas universitarias, las estupideces y las irracionalidades de todo tipo, las mentiras y los matonajes, hace muy, muy complicado que del mundo estudiantil, digamos, salgan liderazgos políticos sanos, liderazgos políticos con sentido de pluralidad, digamos, con respeto al que piensa distinto, con amistad cívica, con apertura al diálogo, digamos, con la vocación de construir grandes acuerdos, porque todas esas cosas en el mundo estudiantil son vistas como renuncio, como una actitud, digamos, justamente como dice Zafiro, cobarde, como si la cobardía fuera no ser un ultrón. Y esa cultura para mí está carcomiendo la renovación política, si la cultura política desde muy abajo, y para mí ese es uno de los grandes esfuerzos de largo aliento que tendrían que hacer los demócratas en Chile, ¿no? Intentar restablecer un ambiente sensato a nivel de política estudiantil. Y me callo. Oye, déjenme decirle una sola cosa, esto da para varios programas, pero este culto, comilla, a la juventud es nazi, es fascista. Los nazis lo hacían. Hay anécdotas de Hitler burlándose de los políticos de mayor edad, entre ellos héroes de guerra alemanes,
cuando Hitler tenía 40 y tantos años. Entonces, este estilo engarza mucho, digamos, también con el nihilismo light, lo que hoy día ustedes están viviendo a nivel cultural es que del relativismo no extremo, ¿ah? De los últimos 30, 40 años, digamos, impulsado, entre otras cosas, por la mercantilización, que se basa en los deseos, ya no en las necesidades, han pasado al nihilismo light, ¿ah? Que no es el nihilismo fuerte. ¿Ah? Aquí no hay héroes de guerra, o sea, la pandilla de Mussolini está lleno de tipos despreciables. Pero si ustedes leen el libro de Scurati, por ejemplo, el primer tomo, se van a dar cuenta que también ahí habían héroes de guerra. Aquí lo que hay son una SS de las redes sociales, digamos, o sea, unos matoncitos que instalados, digamos, detrás de un computador en el barrio alto de Santiago, digamos, y Ñuñoa forma parte del barrio alto, por si alguien no se ha dado cuenta, se dedican, digamos, al rito de la funa, y normalmente, además, escondido en el anonimato, digamos, de un seudónimo, ¿eh? Avatar creo que le llaman ahora, o sea, ya la felonía cobarde, pero en su última expresión. Nos hemos alargado mucho, pero es que este tema es clave para adelante. Sí, no, oye, muy, muy buen tema. Era una pregunta, claro, exactamente, para trabajarla en uno o dos programas. Y ahora, para cerrar y volviendo ya más a la contingencia rasca nacional, eh, Pepe Out se la jugó en las últimas semanas con un triunfo del rechazo a 2 meses de la elección. Y no es chiste, porque en el fondo también está Pepe Out un poco es una marca, digamos, en lo que es predicción o pronósticos electorales, así que yo creo que hay que tomárselo un poco en serio. Y además todas las encuestas, como vimos al principio, están dando por ganadora la opción del rechazo, algunas con amplio margen. Entonces un poco ya aquí, ya entrando más al área de los consejos, digamos, pensando en la elección, eh, ¿qué deben hacer las fuerzas del rechazo en adelante para no confiarse y consolidar una victoria? Aquí a mí me gustan los ejemplos futboleros. Yo siempre pienso como la diferencia entre Chile y Alemania. Si Chile está ganando 2-0 a Brasil, oye, aunque sea el minuto 30 del primer tiempo, todos nos colgamos del travesaño o tiramos la pelota para el lado, qué sé yo. Los alemanes te meten 7, sin asco, siguen jugando igual, sin piedad. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven estos 2 meses que quedan y cómo sería consolidar esta victoria? Eduardo Calas. Sí, bueno, primero es sacar el pequeño Bilardo ilustrado, eso es lo primero. Volviendo así, manteniendo la analogía futbolera. Y con eso, para los que no son tan futboleros, me refiero al modo en que jugaba la selección argentina campeona del mundo del 86. Llena de mañas, ¿no? Llena de mañas, pero no, es una broma, es una broma. Lo que sí quiero decir es con eso, aunque no, muchas de las prácticas del bilardismo no sean muy peligrosas y se aplican en política, porque, en fin, le metieron como, intoxicaron a Branco en un partido contra Brasil. Bueno, mucho anecdotario del futbolero que se podría aplicar a la política. A ver, lo que creo seriamente es que es un momento en que las fuerzas del rechazo tienen sobre todo que no hacer estupideces. Me parece que el margen que muestran las encuestas es suficientemente amplio como para pensar que, digamos así, la inercia favorece que este borrador constitucional se rechace, cosa que, como hemos comentado largamente en estos programas, a mí me da mucha tranquilidad y me da, de hecho, esperanza con respecto al futuro de la democracia chilena. Lo que sí creo que es clave es no pasarle mucho el micrófono a algunas personas que todavía no entienden que las elecciones se ganan intentando persuadir no a tus radicales que ya están persuadidos, sino intentando persuadir a la gente que o tiene una posición más o menos tibia, dudosa, indecisa, digamos que el electorado a convencer no es el más radical de los tuyos, sino que más bien
hay que conversar acá y hay que hablar acogiéndose a los códigos universales de la discusión, digamos. En fin, yo creo que sobre todo hay muchas personas a las que hay que quitarles el micrófono. Ya no voy a dar mucho nombre, pero en fin, creo que es clave entender que, por así decirlo, las elecciones se ganan en el centro, no necesariamente en el centro político, digamos, sino que en las personas que forman parte de las masas móviles del electorado. Y en ese sentido, sembrar teorías conspirativas con respecto a que nos están tratando de robar la elección y que están metiendo extranjeros, para que todas esas cosas así como que son la vulgata del rechazo, del rechazismo radical. O sea, yo me podría considerar un rechazista radical en el sentido de que yo quiero radicalmente que el borrador se rechace porque me parece muy peligroso, pero me parece muy estúpido defenderlo sembrando falsedades y absurdeces con respecto a que esta elección la quieren ganar, digamos, con voto de cubanos a los que les están entregando pases rápidos de inscripción electoral. Bueno, en fin, eso es una de las cosas. Obviamente hay que seguir trabajando y persuadiendo gente a todos los niveles, porque aquí, digamos, yo firmaría ahora un 50+1 y que el borrador constitucional se rechace, porque yo siento que estamos jugando con fuego al lado de una bomba de benzina, o peor, estamos jugando con benzina al lado de un incendio, digamos. O sea que aquí estamos realmente arriesgando muchísimo. Entonces yo firmo el 50+1. Pero dicho eso, creo que mientras más alto sea el porcentaje de rechazo, mejor para la democracia. Y esto puede sonar medio feo, pero yo creo que de lo que se trata aquí es de marginalizar tanto como sea posible el extremismo y el utopismo político. Y por lo tanto, un consejo, digamos, ahí es no relajarse, como dices tú, Vicente, pero seguir trabajando, seguir haciendo campaña, seguir mostrando las debilidades del documento, seguir discutiendo y viralizando. Yo, por ejemplo, tengo primos que son bastante despolitizados en su modo de vivir. Supongo que en parte por esto que comentábamos hace un momento de la pauperización del clima político en los lugares, en los centros estudiantiles, como que hay gente que simplemente se abstrae, como dice yo en este juego no me interesa meterme. Bueno, y yo les empecé a comentar, digamos, que había recientemente leído el borrador constitucional, entonces les empecé a comentar las cosas que a mí me preocupaban, a mis primos, así en afán, simplemente conversemos de esto y decirles por qué yo los intentaba persuadir para que rechazaran el documento, y me doy cuenta de que no tienen ninguna noción, digamos ellos, o no tenían ninguna noción de nada del documento, o sea, están absolutamente ajenos no solo al documento, sino a la discusión pública, no conocen a los constituyentes, incluso los que yo pensaba que eran más notables, ¿no? Digamos, en fin, o sea, hay un trabajo por hacer todavía de socialización del documento constitucional con sus falencias y sus torpezas, porque uno cuando entra en la burbuja de la esfera política, digamos, o de la gente politizada, olvida que hay enormes grupos de la población que están radicalmente ajenas al quehacer político y que no tienen ni una noción así de lo que está pasando, o solo nociones, ¿no? Saben, por supuesto, que hay un plebiscito y que se está redactando un borrador constitucional, pero no tienen ninguna aproximación sustantiva a él ni a la discusión que lo rodea. Entonces creo que ese es un segundo punto, ¿no? O sea, seguir trabajando y con conciencia de lo que está en juego. Yo diría que esas son las ideas fundamentales que yo puedo plantear. Gracias, Eduardo Galás. Eduardo Zafirio. Total acuerdo en el primer punto que señaló Eduardo. El ultrismo, la mentira, no ayudan en lo que está en disputa como electorado los próximos 60 días. Todo lo contrario, pueden ahuyentar. Bueno, por seguir con la figura retórica futbolística, yo el temor más grande que tenía era que estos seguidores de Estudiantes de La Plata, de ahí venía Bilardo, doctor Galá, antes de ser técnico de la selección argentina, gran jugador del Estudiante de La Plata, legendario, digamos, pero fueron los Juan el Bautista de la trampa en el fútbol. Habían varios médicos en ese equipo, campeón de América.
fui campeón de América. Me acuerdo que yo iba por ello en la cuarta final, que la perdieron con Nacional en Lima, a pesar de los sucios que eran, digamos, pero esa vez terminaron jugando muy bien, fueron aplaudidos por todo el estadio de Lima, porque jugaron muy bien, perdieron con Nacional de Uruguay. Bueno, por ocupar esa figura retórica, yo el gran temor que tenía era que se compraran al árbitro en esta disputa. Nuestros muchachos admiradores de Perón y de Evita Irina, por la vía, digamos, del clientelismo, pero no quedó plata. Y obligaron a Piñera a gastársela casi toda, digamos, y ya no hay mucho juego tampoco para pedir prestado, digamos, sin que eso tenga efectos muy, muy siniestros en la economía chilena. Entonces parece ser que aquí no van a haber un cohecho institucionalizado vía IFES, por ejemplo, que signifiquen 3.000 millones de dólares al mes. A lo más un bonito, que es como tirarle un hueso de pollo a un león hambriento. No, eso no sirve. Entonces parece que al árbitro no se lo van a poder comprar. No va a haber pan. Puede haber muchos circos, ¿sí? Que es otra manera más sofisticada. Pero bueno, hoy día mis temores, digamos, de que el voto de intercambio que se ha masificado tanto lo pudieran conseguir vía bonos, retiros, IFES, digamos, retiro de AFP, ha disminuido. ¿Qué hacer? Bueno, que la oposición se dedique a controlar y a fiscalizar y a denunciar un gobierno que no gobierna, sino que está dedicado a hacer activismo por el apruebo, incluyendo la última gira al norte de Boris. Ustedes lo vieron, nos llamó a no mentir. No puedo estar más de acuerdo, pero él es el mitómano número 1 de la política chilena. Entonces tiene que partir dando el ejemplo. Ese viejo consejo de las sabidurías ancestrales, predicar con el ejemplo. A eso tienen que dedicarse, a controlar, a fiscalizar, a denunciar. Ojo con la reforma tributaria. Discutan en serio, pero no obstruyan. Y discutan en serio porque hay que discutir en serio, porque hay un ejemplo muy claro de que una reforma tributaria apurada termina siendo una reforma tributaria chapucera y mal hecha, que hay que empezar a reformar a los pocos meses. Pasó con la reforma de Michelle Bachelet, y que incluso reformada terminó recaudando mucho menos de lo que se pensaba. Entonces, ahí hay una tarea. En segundo lugar, los actores sociales, la gente de la sociedad civil, los grupos organizados, medios populares, de las distintas actividades a la primera fila, a la primera fila. Y no los políticos, digamos, y menos los políticos radicales, digamos, de la derecha. En tercer lugar, hacer una buena franja electoral y un buen marketing digital. Que vaya primero lo obvio, de decir la verdad, de hacer pedagogía democrática, y mostrar que el país tiene la posibilidad de salir de este laberinto polarizador, digamos, que no va a ser fácil, pero que existe la posibilidad y que existe la voluntad. Con eso, yo creo que debiera bastar para que este borrador fuera desechado, sabiendo, sin seguir a Maquiavelo, creo que en eso tenía razón, que el azar en la política juega. Pero también las probabilidades matemáticas existen, digamos, y obviamente que uno se puede cegar a que hoy día las probabilidades están más bien a favor del rechazo y no del apruebo. Pero bueno, quedan 60 días y hay que hacer las cosas bien. Voy a seguir el ejemplo de Galás y no voy a nombrar a nadie, a los cuales les pediría que cerraran la boca y se amarraran las manos, porque son tan peligrosos hablando como escribiendo tonteras en Twitter. Ahí me quedo. Gracias, Eduardo Zafiro. Yo le agregaría un tema, también dejemos el tema del fraude electoral, que ha sido un desastre esa cuestión. Hay varios que están... Oye, la diferencia que está mostrando la encuesta, eso se traduce más o menos en 1 millón de votos. O sea, la gente que ha sido vocal de mesa o que ha trabajado cercano a eso, es imposible hacer un fraude que involucre 1 millón de votos. Es ridículo, es absurdo. Así que bueno, por favor, eso también
no hacerlo más. Y sí, Eduardo. Oye, no, es que antes de despedirme, creo que el tema más clave de largo plazo fue el que conversamos en el intermedio. Entonces, quiero recomendar un libro a los jóvenes, cristianos o no, Doctor Faustus, de Thomas Mann. Y con a lo mejor ahí para entender un poco el clima que hoy día estamos viviendo, pero descafeinado. Y a lo mejor ahí agarran vuelo y se leen la Opus Magnum de Mann, que es La montaña mágica. Así que puedes incorporar a la frase desafortunada del inicio la recomendación de una lectura al final. Muy bien, gracias Eduardo. Y ahí tenemos, bueno, el final de este programa. Oye, que yo creo que el único programa en Chile, fuera de broma, que tiene teoría política y contingencia política. Que nos nombren alguno por los comentarios, yo no conozco ninguno. Así que estamos ahí marcando tendencia. Ya, pues, Eduardo Zafiro, Eduardo Galán, que estén muy bien, buen fin de semana.